Muy buenos días a todos. Ya nada más estamos esperando al doctor Trujillo para continuar con la clase. Doctor Montiel, no sé si quiere que ya empiece o seguimos esperando al doctor Trujillo. Ok, bueno, ya vi que se conectó el doctor Trujillo. Entonces vamos a comenzar con la siguiente parte de la clase de insuficiencia cardíaca crónica, la cual pues corresponde a todo el tratamiento de la misma. El tratamiento, para su mejor comprensión y sobre todo para ver cuáles son las utilidades para nosotros, lo dividí en cuatro partes. Uno es el tratamiento no farmacológico, que son todas las recomendaciones que han llegado todos los expertos con los consensos mediante distintos estudios clínicos
que van a ser beneficiosos para el paciente, todas las novedades respecto al tratamiento farmacológico, ya que como sabemos, pues la insuficiencia cardíaca es una de las patologías más prevalentes en la población y de la cual ha sido año con año área de estudio en esta especialidad. También vamos a hablar un poco de la terapia eléctrica, que también puede beneficiarse algunos pacientes de esta patología. Y al final vamos a tratar el aspecto quirúrgico o referente a trasplante, que sobre todo está enfocado a pacientes que están en etapa terminal de su enfermedad. Entonces, bueno, vamos a comenzar. En general, ¿cuáles van a ser los objetivos de cada uno de estos tratamientos de la insuficiencia cardíaca crónica? Van a ser cinco pilares principales. Uno es la mejora en el estado clínico del paciente, es decir, que si nosotros lo encontramos en estadio NIHA 1, 2 o 3, propiciar que avance hacia estadios funcionales peores y retrasarlo lo más que se pueda. Otro, pues obviamente, como lo mencioné, es mejorar la capacidad funcional de estos pacientes, y no, pues ya revertir el daño, porque pues desafortunadamente en la mayoría de los casos pues no es posible esto, sino que se detenga y avance lo menos posible. Mejora en la calidad de vida, sobre todo si el paciente presenta importante sintomatología que pueda ser incapacitante para sus actividades básicas de la vida diaria. Prevenir las hospitalizaciones, ya que conforme va avanzando la evolución clínica de la insuficiencia, estas hospitalizaciones son mucho más frecuentes y difíciles de tratar en los pacientes, y sobre todo reducir la mortalidad, que en este aspecto pues no se ha visto demasiado avance, aún con las nuevas técnicas, pero bueno, es uno de los principales objetivos que se busca con el tratamiento. ¿Y cuáles van a ser las novedades, sobre todo al momento de revisar las guías 2016 de la Sociedad Europea de Cardiología y la guía 2021 de la American College of Cardiology, que fue donde me basé y me solicitó el doctor Trujillo que yo les mostrara todas las novedades del tratamiento? Van a ser las siguientes. Son el uso de IECAS, antagonistas de receptores de mineralocorticoides y betabloqueadores. En conjunto van a mejorar la supervivencia del paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Principalmente vamos a hablar de este tipo de insuficiencia, ya que pues es la más prevalente y de la que ha tenido más objeto de estudio. Uno de los fármacos más novedosos va a ser el sacubitril o valsartán, que es inhibidor de receptores de angiotensina y neprilicina, que va ya sobre todo en pacientes ambulatorios, va a sustituir a los YECAS. Principalmente el estudio que se dio fue con el Narapril, como primera opción en pacientes ambulatorios, ya que ha traído una mejora en la supervivencia, como lo vamos a ver más adelante. También se ha visto y se ha llegado a la conclusión que los antagonistas de receptores de angiotensina no van a reducir la mortalidad, por lo cual solamente se van a reservar en intolerancia a los YECAS o a los receptores de mineralocorticoides. La ibabradina, que va a ser que va a actuar sobre los canales IF del nodo sinusal, va a ser muy importante en pacientes que presentan una taquicardia resistente a tratamiento, y pues ha demostrado que va a mejorar los resultados cardiovasculares en estos pacientes. Y pues recomiendan también la modulación personalizada de diuréticos, esto incluso desde un inicio de la enfermedad, para mejorar los datos de congestión sistémica. Entonces vamos a empezar con el tratamiento farmacológico. Van a ser varias recomendaciones, opciones que nosotros debemos de instaurar en nuestro paciente para que conjunto al tratamiento farmacológico o de ser necesario eléctrico, sea mucho más efectiva su adherencia al mismo y que tenga una mayor efectividad. La primera, como vemos, es la adherencia al tratamiento, que tiene un nivel de evidencia 1C, y esto hace énfasis sobre todo porque en estadísticas se calcula que menos del 60% de los pacientes se adquiere el tratamiento. Entonces, esto es importante sobre todo porque no se le da suficiente información al paciente. También se le pueden dar fármacos que tienen muchos efectos adversos, y pues si no le hacemos caso al paciente, pues si el paciente siente que le está haciendo mal, no le está haciendo efecto, pues obviamente no va a seguir nuestras recomendaciones. Entonces, de ahí la importancia de priorizar la educación, informar a su paciente y a su familia, ya que es importante que éste tenga un apoyo social, como lo vamos a ver en otra recomendación no farmacológica, para que pueda estimular autocuidado y también la consulta temprana, y pues en general esto va a ayudar a cumplir las medidas generales y el tratamiento farmacológico. El otro es el mantenimiento de peso con un nivel de evidencia 1C, y pues sobre todo se ha visto que debe de hacerse énfasis
en pacientes con datos congestivos para control del peso diario y también se recomienda en pacientes que presentan obesidad o sobrepeso. Es importante que si nosotros vemos un aumento muy repentino de peso en nuestro paciente, es decir, más de 2 kilos en 3 días, es importante que nosotros sí incluyamos dieta, que aumentemos la dosis de diuréticos y que vemos la consulta temprana, ya que probablemente estén datos importantes de congestión sistémica en nuestro paciente y pues requieran este aumento de las dosis de diuréticos, sobre todo también cumpliendo cada una de las recomendaciones que nos dicen para el monitoreo de este tipo de fármacos. Y pues la recomendación que se ha llegado es que en caso de que el paciente ya se encuentre en estadio moderado severo de insuficiencia cardíaca, no se recomienda indicar de forma rutinaria el descenso de peso, ya que esto puede ser contraproducente e incluso traer efectos adversos. El siguiente recomendación es la dieta con un nivel de evidencia 2AC y pues se recomienda en general en todos los pacientes restringir la ingesta de sodio a menos de 3 gramos al día y en caso que nuestro paciente ya se encuentra en una insuficiencia cardíaca terminal, es decir, estadio D, que sea menos de 2 gramos al día, sobre todo si se están usando diuréticos. En general, se ha llegado también al consenso de que instruir una restricción hídrica no beneficia a pacientes con síntomas leves o moderados, es decir, los primeros dos estadios de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, esta sí está recomendada en pacientes con estadios de insuficiencia cardíaca severa de menos de 1.5 a 2 litros de agua al día, ya que en ellos sí se ha visto un beneficio. La siguiente recomendación es el abandono del alcohol con el mismo nivel de evidencia y pues en caso de que el desarrollo de la insuficiencia haya sido de etiología no alcohólica, se sugiere que a lo mucho tengan un gramo de menos de 20 gramos al día de alcohol, es decir, 300 mililitros de vino o 500 mililitros de cerveza. Pero si el paciente nosotros en su historia identificamos que la causa de la insuficiencia cardíaca fue una miocardiopatía alcohólica, entonces en estos pacientes sí va a estar prohibido el consumo de alcohol. De ahí la énfasis de hacer esta recomendación en los pacientes. Otro es el abandono del tabaquismo con un nivel de evidencia 1C. En este prácticamente pues es recomendable que ningún paciente consuma tabaco, pues ya que va a tener efectos adversos y pues va a contribuir al desarrollo fisiopatológico de la enfermedad. Y pues están recomendados o nosotros nos podemos ayudar de suplementos de nicotina, fármacos no nicotínicos, para poder ayudar al paciente a dejar de forma más rápida y efectiva el hábito tabáquico. La siguiente es la vacunación con un nivel de evidencia 2AC. Esto porque recordemos, y como lo mencionamos en la clase pasada, el estado de insuficiencia cardíaca crónica predispone a un paciente en inmunosupresión. Entonces es importante que nosotros prevengamos el desarrollo de infecciones que son recurrentes mediante la vacunación. Las dos vacunas que se recomiendan de forma rutinaria anualmente es la antineumocócica, sobre todo en pacientes mayores de 65 años que no han sido vacunados desde hace más de 5 años y la que se prefiere, la de serotipos 13 y 23, así como también la dosis de influenza anualmente. La vacuna de hepatitis B, pues solamente está recomendado en casos selectivos, por ejemplo, que el paciente vaya a alguna cirugía, procedimiento invasivo, por ejemplo, que se vaya a instaurar tratamiento eléctrico o que sea un candidato a trasplante. De ahí en fuera, pues las dos básicas es la antineumocócica y la influenza. El siguiente es la actividad física personalizada. Este es un parámetro de suma importancia, ya que una actividad física regular personalizada en cualquier paciente, independientemente de su estadio clínico, va a mejorar el cuadro clínico, va a traer un beneficio con la tolerancia al esfuerzo y sobre todo la evolución, principalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca estable. Entonces es de vital importancia que nosotros instauremos terapias de rehabilitación cardiovascular en todo paciente, sobre todo que tenga actividades básicas de la vida diaria, para que junto con el tratamiento farmacológico ayudemos a la mejora del estadio clínico funcional. Otro es respecto a la actividad sexual, ya que pues son muchos mitos que pues estos pacientes como presentan disnea y pues tienen restricciones en las actividades básicas de la vida diaria, pues no pueden tener actividad sexual. Sin embargo, pues esto se desmiente, no se conviene o no se debe de restringir la actividad sexual en los pacientes con insuficiencia cardíaca estable. Y de lo que se hace gran énfasis es de que jamás o no debe ser recomendable usar inhibidores de la fosfodiesterasa como sildenafilo, tadalafilo o similares.
con nitratos, ya que puede causar un importante cuadro de hipotensión arterial, predispone a mayores hospitalizaciones y sobre todo cuando nosotros estamos titulando fármacos para el tratamiento de insuficiencia cardíaca para ver a cuál dosis es la indicada para nuestro paciente y que no tenga efectos adversos. El siguiente es el manejo de los trastornos del sueño con una evidencia 3B, ya que recordemos que la mayoría de los pacientes que se encuentran en estadio moderado o avanzado van a tener la presencia de disnea paroxística nocturna con muchos episodios de tos. Entonces esto va a mermar de forma importante en la calidad de su sueño. El trastorno del sueño que se ha presentado de forma más frecuente en los pacientes es el síndrome de apnea obstructiva cuando se encuentra en un estadio moderado grave. Entonces, para ayudarlos a su mejora en la calidad de sueño, se recomienda la pérdida de peso y el uso de presión positiva continua de la vía aérea, la cual ha demostrado mejora en la función ventricular y por ende en la calidad de sueño, disminución en los episodios de disnea y tos nocturna. También respecto a esta recomendación, en el estudio SERP Heart Failure, en pacientes con insuficiencia cardíaca reducida y que estaban presentando apnea, pero de tipo central del sueño, se trató de utilizar seroventilación adaptativa, sin embargo, no se observaron efectos beneficiosos, por el contrario, se aumentó la mortalidad cardiovascular y esta es una recomendación que no debe de utilizarse, pero el CPAP en pacientes con insuficiencia moderada grave sí está recomendado. Otro a los viajes, también muchos mitos de que los pacientes no deben de viajar a lugares con mucha altura, pues sin embargo en la guía menciona que pues no se debe evitar el viaje a lugares con gran altitud o climas extremos, simplemente pues tener las precauciones y que el paciente se encuentre controlado mediante su tratamiento farmacológico. Las últimas dos recomendaciones no farmacológicas son los programas de manejo de la insuficiencia cardíaca con un nivel de evidencia 2AA. Y pues esta se ha visto que los pacientes que son incorporados a este tipo de programas de rehabilitación social tienen mucho más beneficios, optimización en la calidad de vida, adherencia al tratamiento, evolución clínica y pronóstico. Sobre todo en pacientes que están en un estadio de insuficiencia cardíaca avanzada, se ha visto que son los que más se benefician y no solamente los pacientes, sino también instruir a sus familiares o cuidadores de los mismos. Y la última recomendación no farmacológica con un nivel de evidencia 3B es el cuidado de las interacciones y contraindicaciones farmacológicas. A grandes rasgos, los fármacos que no se recomiendan en los pacientes con insuficiencia cardíaca son el uso de tiazolidinas, glitazonas, AINES, inhibidores de la COX-2, diltiazem, verapamilo, como los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, ya que se ha visto que su interacción con la farmacología recomendada para la insuficiencia cardíaca aumenta el riesgo de descompensaciones y hospitalizaciones. Muy bien. Ahora vamos a pasar con el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida. Les voy a ir presentando conforme vayamos avanzando las diferencias en las recomendaciones de la guía europea del 2016 y la guía americana de este año, del 2021. Entonces vamos a empezar primero con la guía europea, que pues como mencionaba el doctor, es de donde se basan las guías de nuestro país. Y pues menciona que independientemente del estadio que se encuentre nuestro paciente o en la etapa de la instauración farmacológica, es de utilidad la instauración de diuréticos para aliviar síntomas y signos de congestión. Los diuréticos que vamos a poder utilizar son de tres tipos: de asa, principalmente furosemida, tiazidas como hidroclorotiazida y ahorradores de potasio como espironolactona y eplerenona. Entonces, ya que nosotros tenemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el primer opción terapéutica con el que nos recomienda iniciar esta guía son con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, principalmente enalapril, lisinopril y ramipril, y la asociación con un beta bloqueador como bisoprolol, carvedilol y succinato de metoprolol. Entonces, vamos a empezar primero a dosis medias, como lo vamos a ver más adelante, y vamos a tratar de llegar a la dosis tope máximo que nuestro paciente tolera sin que presente efectos adversos importantes. Si nuestro paciente sigue sintomático, nosotros el siguiente paso es añadir un antagonista de receptor de mineralocorticoides, como eplerenona o espironolactona, en caso de que no lo hayamos añadido de forma inicial como diurético. A pesar de que nosotros lleguemos a topes máximas toleradas y nuestro paciente sigue sintomático, vamos a tener distintas opciones de acuerdo a algunos parámetros que presente nuestro paciente. Si está tolerando el IECA o el ARA,
porque también puede ser una opción, candesartán, valsartán o losartán en caso de que no tolere los YECAS. Se puede incluir un nuevo medicamento de acción dual, que es el inhibidor del receptor de angiotensina y neprilicina, llamado sacubitril valsartán. Si nuestro paciente se encuentra con un ritmo sinusal y con un complejo QRS alargado mayor a 130 milisegundos, se puede valorar la instauración de la terapia de desincronización cardíaca, que la vamos a ver más adelante en qué consiste. Y si se encuentra también en un ritmo sinusal y con la presencia de frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto o taquicardia constante resistente a todo el demás tratamiento farmacológico máximo que ya instauramos, se pueden indicar en el paciente los bloqueadores del canal IF del nodo sinusal, que es la ibabridina. Y pues estos tratamientos, si no tienen alguna contraindicación, pueden combinarse y si nuestro paciente, a pesar de todo, continúa con síntomas resistentes, podríamos indicar, sobre todo, se ha visto el mayor beneficio en pacientes de raza negra, la hidralacina y el dinitrotodisosorbide para la mejora de los síntomas. También puede instaurarse un dispositivo de asistencia ventricular izquierda o ya en casos de insuficiencia cardíaca avanzada muy resistente a tratamiento, se puede aconsejar o ver la posibilidad de instaurar asistencia mecánica circulatoria o trasplante cardíaco. Muy bien, este es el algoritmo que nos presenta el American College of Cardiology en su edición 2021, en el que nos muestra por el ejemplo del tratamiento de una insuficiencia de eyección ventricular reducida en un estadio C. Aquí pues nos menciona que de primera instancia ellos aconsejan iniciar con cualquiera de estos, ya sea con el inhibidor receptor de angiotensina y neprilicina, algún YECA o ARA, asociado a un beta bloqueador y diurético en caso de ser necesario. Y vamos a añadir un tercer o cuarto fármaco en caso de las siguientes recomendaciones. Pacientes que están en enfermedad renal crónica con una tasa de filtración menor a 30 o que tengan una creatinina menor a 2.5 con potasio menor a 5, se puede añadir un antagonista de aldosterona. Todas estas son recomendaciones para NIJA 2 a 4. Para pacientes que se encuentran con tasa de filtración disminuida, sin llegar a un estadio tan bajo como menos de 30, se puede aconsejar la instauración de un inhibidor de SGLT2, que pues este fármaco como que no está tan evidenciado o estudiado en la guía europea, sin embargo aquí en la guía americana pues sí lo menciona. Y para pacientes que presentan sobrecarga de volumen resistente, que no están respondiendo a las dosis máximas tope del diurético inicial, se puede agregar otro agente diurético asociado para disminuir los síntomas congestivos que está presentando el paciente. Y como les mencioné anteriormente, pacientes de raza negra que son sintomáticos a pesar de todas las dosis tope máximas de los antiguos medicamentos, se puede añadir hidralacina y dinitrotodisosorbide y también como menciona la guía europea, para pacientes que están presentando taquicardia resistente a tratamiento, se puede añadir ibabradina. Entonces esas son algunas de las semejanzas en las que están llegando ambas guías. Entonces vamos a empezar desglosando cada uno de los medicamentos. Les hice estas pequeñas tablas en las que les mencioné los beneficios, las indicaciones, los efectos adversos y las contraindicaciones de cada uno de los medicamentos. Estas son principalmente la tabla, las recomendaciones que nos presenta la guía europea, y de este lado pues van a estar las recomendaciones de la guía americana, así como algunos estudios del por qué nos están recomendando estos medicamentos, por qué llegaron a ese consenso. Entonces, empezando, los primeros van a ser los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina con un nivel de evidencia 1A. ¿Cuáles van a ser sus beneficios? De todos los fármacos, fueron los primeros que demostraron el beneficio del bloqueo neuromoral para la mejora de los síntomas. Y se vio que su uso crónico o eficiente trajo una reducción en la morbimortalidad general y hospitalizaciones. Y pues esto va a estar recomendado en cualquier estadio clínico funcional, desde el 1 hasta el 4, a menos que existan contraindicaciones o no sean tolerados. También se ha visto que son útiles para cierto modo de prevención en pacientes que están presentando con estudios ecocardiográficos disfunción ventricular izquierda con o sin antecedentes de infarto. Esto se ha visto que su uso disminuye el riesgo de desarrollar síntomas propios de la insuficiencia cardíaca, hospitalizaciones y como tal la muerte. Entre sus principales efectos adversos es que su uso crónico y sobre todo si no está bien dosificado respecto a las condiciones del paciente, principalmente de las tasas de filtración glomerular, es que va a traer una disminución de esta misma
Se dice que es aceptable una disminución del 50% respecto a basal o 3 miligramos de creatinina. También va a traer un aumento en los niveles de potasio. Menciona si estos son entre 5.5 y 6, podemos reducir las dosis que inicialmente estábamos dando un 50%, pero si nosotros superamos los 6 miliequivalentes por litro, es aconsejable suspenderse. En caso de hipotensión sintomática se debe tratar, pero si el paciente está presentando cifras bajas de tensión, pero no tiene síntomas, menciona que no hay mayor problema y no se deben de suspender. Uno de los principales efectos adversos y de los que se quejan los pacientes y que muchas veces se cambian por los antagonistas de receptores de angiotensina es la tos. Esto se vio principalmente en fármacos, como lo mencionó en clases anteriores el doctor, como el captopril. La guía europea, por ejemplo, todavía continúa recomendando el captopril. Sin embargo, ya hay muchas opciones que tienen este efecto adverso de forma menos frecuente, como enalapril, perdón. Entonces, pues se podría recomendar este fármaco en vez de iniciar con el captopril. Entre sus contraindicaciones absolutas están los antecedentes de angioedema, estenosis de la arteria renal bilateral, como les mencioné, un potasio sérico mayor a 6 o creatinina sérica mayor a 2.5. Las recomendaciones que hace el American College of Cardiology para el uso de los YECAS junto con los ARAS, o son las mismas recomendaciones, pues solamente se deben de considerar en pacientes donde los inhibidores receptor de angiotensina y neprilicina no es posible por algún efecto adverso o que no lo toleren, pero ya ellos ya recomiendan iniciar con este medicamento en vez con los YECAS o ARAS. Disculpen. Se debe seleccionar según las necesidades del paciente y ellos aconsejan ir aumentando las dosis del fármaco cada 2 semanas hasta llegar a la dosis máxima sugerida o que el paciente tolere. Y pues como les mencioné, es importante el monitoreo de la tensión arterial, las pruebas de función renal y el potasio. ¿Cuáles van a ser los estudios por los cuales se llegaron al consenso de uso de estos fármacos? De los más importantes es el consensus y soft treatment, en el cual se evaluó enalapril frente a placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca estadio 4 en el caso de consensus y en soft treatment en cualquier estadio 1 a 4 con una FEBI reducida. Entonces, en consensus se vio que el uso de este fármaco por 6 meses tuvo una reducción del 40% en todas las causas de mortalidad y 31% al año. Y en soft treatment, con estadios de 1 a 4, se vio una reducción del 16% en todas las causas de mortalidad. Otro estudio fue Atlas, que se evaluó el lisinopril a dosis altas versus bajas, igual en pacientes con estadios funcionales 1 a 4, y pues no se vio tanta reducción significativa en la mortalidad. Entonces, pues se podría decir que de todos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el que tiene mayor evidencia de uso efectivo, pues es el enalapril, y el que pues se podría aconsejar iniciar en los pacientes por sus efectos beneficiosos y menos efectos adversos. El siguiente grupo de fármacos son los antagonistas del receptor tipo 1 de la angiotensina 2 o los llamados ARA2 con un nivel de evidencia 1B. Entre sus beneficios, actualmente solo va a estar recomendados como un tratamiento alternativo en caso de que los pacientes no lleguen a tolerar los YECAS a las dosis efectivas recomendadas. De los ARAS, el que tiene más evidencia de reducción en la mortalidad y beneficios de uso es el caldesartán, ya que se ha visto que reduce la mortalidad cardiovascular. Y pues la combinación de un IECA y ARA2, recordad que en general no deben de combinarse, pero solamente su combinación se puede restringir a insuficiencia cardíaca restrictiva sintomática con beta bloqueador y que no tolera un antagonista receptor de mineralocorticoide, pero en general pues no se recomienda su combinación. Entre sus indicaciones van a ser pacientes de cualquier estadio que intoleren a los YECAS. Entre sus efectos adversos, pues va a ser el deterioro de la función renal, hipercalemia e hipotensión sintomática, y pues las contraindicaciones son similares al uso de IECAS. Dentro de los estudios que nos evidencian los beneficios de este grupo de fármacos, como les había mencionado, es el caldesartán con el estudio CHARM, que tuvo pues dos fases, el ADET y el Alternative, en el cual se evaluó caldesartán frente a placebo, y pues en el primer estudio se vio una disminución del 15% en la mortalidad cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, y en el segundo una reducción del 23% en mortalidad cardiovascular. Entonces, pues ha sido el más estudiado y el que se ha visto con mayores beneficios de uso, el caldesartán en caso de los ARA2.
El siguiente grupo de fármacos son los beta bloqueadores con un nivel de evidencia 1A y entre sus beneficios se vio que en los estudios van a disminuir la mortalidad, tanto por muerte súbita, progresión de la insuficiencia, hospitalizaciones, así como una mejora en la función ventricular con estudios de seguimiento posteriores con ecocardiograma, la capacidad de ejercicio en pacientes sintomáticos con esta insuficiencia cardíaca reducida. En los principales estudios se ha visto nada más en pacientes crónicos que pues están en relativo control. Mencionan que todavía falta bastante evidencia de uso o beneficio en pacientes que están congestionados, descompensados o que presentan episodios de insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, entre sus indicaciones pueden ser utilizados en cualquier estadio funcional 1 a 4, excepto que sean contraindicados o no sean tolerados. También se ha visto uso para su prevención, principalmente para cuando nosotros identificamos disfunción ventricular asintomática con antecedentes de infarto, esto para evitar retrasar la aparición de la insuficiencia cardíaca y prolongación de la vida. Entre sus efectos adversos, pues en algunos casos se ha visto un efecto antagónico con un empeoramiento de los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Si nosotros estamos presentando este efecto adverso importante, mencionan que se deben de aumentar las dosis de los diuréticos y continuar con los beta bloqueadores. En algunos casos, pues es importante disminuir la dosis, ir escalando poco a poco en el paciente. También se ha visto que si se usan sobre todo de forma de golpe, por así decirlo, si se indican a tope máxima las dosis, el paciente puede presentar episodios de bradicardia extrema. Entonces, en este caso, es importante como protocolo realizar en el paciente un ecocardiograma para identificar o excluir la presencia de arritmias que pudieran estar generando la bradicardia. También es importante identificar si el paciente está consumiendo fármacos como digoxina o bradicárdicos, como los calcio antagonistas no dihidropiridínicos o amiodarona, que podrían estar propiciando estos episodios de bradicardia. También en algunos casos puede haber hipotensión asintomática, solamente se debe de ajustar la dosis, pero recordar en general en todos los fármacos. Si esta es asintomática, pues no debe de tratarse, solamente ir modificando las dosis de los fármacos. Entre sus contraindicaciones, una relativa es el asma y el EPOC, y pues debe de evaluarse la reactividad bronquial en estos pacientes y elegir fármacos selectivos si es importante o si el paciente tiene efectos sintomatología con estas patologías. Otras contraindicaciones que sí son absolutas es el bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, enfermedades del nódulo sinusal y bradicardia sinusal con frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto. Las guías del American College of Cardiology 2021 pues mencionan en general seleccionar el mejor beta bloqueador para el paciente, ir aumentando las dosis cada 2 semanas hasta la dosis tope objetivo con monitoreo de frecuencia cardíaca, TA y signos de congestión sistémica. Aquí sí hay varios estudios en el cual se evidenciaron el beneficio del uso de distintos betabloqueadores, como por ejemplo el succinato de metoprolol en el estudio Merit Heart Failure, en el cual, bueno, prácticamente en todo se incluyó una FEBI reducida entre el 40 y el 35%, en este caso pues fue del 40% con un seguimiento a un año, y se evidenció una reducción del 34% de mortalidad en todas las causas y 38% en el riesgo cardiovascular, 41% en la muerte súbita y 49% en la muerte por agravamiento de la insuficiencia cardíaca. Así como también pues otros fármacos como el carvedilol, el bisoprolol y el medibolol, en el cual pues prácticamente en todos se vio beneficio de uso, por lo cual son una de las principales herramientas que nosotros podemos utilizar en los pacientes desde los primeros estadios que nosotros identifiquemos, no reservado para estadios moderados o avanzados. Entonces son unos fármacos vitales en el tratamiento farmacológico de estos pacientes. El siguiente grupo de fármacos recomendados son los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides u aldosterona con un nivel de evidencia 1A. Entre sus beneficios, pues va a ser el bloqueo de los receptores que van a fijar a aldosterona y hormonas esteroideas. Y pues la combinación se ha visto de un YECA o ARA2 con estos antagonistas de aldosterona van a lograr todavía una inhibición muchísimo más fuerte que si se haría nada más con un YECA del sistema renina-angiotensina-aldosterona y pues estos beneficios van a ser adicionales en pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, ya que menciona que sobre todo tiene que ver con el efecto de la inhibición del escape de la aldosterona, ya que si nosotros solamente utilizamos de forma crónica un antagonista de la angiotensina, menciona que
pueden aumentar de forma desproporcionada los niveles de aldosterona, ya que no hay ningún fármaco que la esté inhibiendo. Entonces, si nosotros instauramos este grupo de fármacos, vamos a estar ya inhibiendo este efecto de la aldosterona. Entonces, ya con el efecto inhibidor de aldosterona y la angiotensina, esta inhibición dual de este sistema pues va a ser muchísimo más efectiva y con mayor beneficio en el paciente con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida. Esta sí es recomendada sobre todo en pacientes con FEBI menor al 35% en estadios clínicos 2 y 3, que a pesar de tratamiento con YECAS o ARA2 y beta bloqueador, continúan sintomáticos. Solamente pues no van a estar recomendados si están contraindicados o no sean tolerados. También puede ser utilizado cuando el paciente sufrió un episodio de infarto agudo al miocardio en las primeras 2 semanas, que con un estudio de ecocardiograma está presentando una fracción de eyección menor al 40% y tiene ya o está presentando síntomas de insuficiencia cardíaca o diabetes. Esto como una especie de prevención para que se desarrollen de forma más tardía los síntomas de esta insuficiencia cardíaca. Entre sus efectos adversos, como la mayoría del grupo de los fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues va a ser la hipercalemia, el deterioro de la tasa de filtración glomerular. Las recomendaciones son muy similares a los YECAS y ARA2. Si el potasio está entre 5.5 y 6, se deben de reducir las dosis al 50%, y si está mayor a 6, es recomendable suspenderlo por los efectos que puede tener los niveles elevados de potasio en el organismo. Y menciona que se puede reiniciar cuando ya se llevó a la normalidad las dosis de potasio, cuando ya se tienen menos de 5 miliequivalentes. El deterioro en la tasa de filtración glomerular menciona que si aumenta un 50% del basal que tenía el paciente, se deben de reducir las dosis al 50% y evaluar el monitoreo con creatinina y la tasa de filtración glomerular en 2 semanas. Y pues si este aumento continúa o es mayor a 3.5 miligramos de la creatinina, se debe de suspender o cuando se tiene una tasa de filtración menor a 30, e iniciar tratamiento sustitutivo de la función renal. Solamente hasta que ya esté controlado este aspecto se pueden reiniciar o preferible buscar otra opción de tratamiento. Un efecto adverso de la espironolactona que presentan algunos pacientes, sobre todo con su uso crónico elevado, es la presencia de ginecomastia. Entonces, si en pacientes varones estamos presentando este efecto adverso, es importante que si nosotros estamos inicialmente con espironolactona y si es necesario o ya lleva mucho tiempo el paciente con los antagonistas de aldosterona, intercambiemos la espironolactona por la eplerenona, que se ha visto que no tiene este efecto adverso. Entre sus principales contraindicaciones, como los YECAS, va a ser los niveles elevados de potasio, la creatinina o la tasa de filtración glomerular, y el tratamiento concomitante con diuréticos que aumenten el potasio o los ahorradores de potasio, o que el paciente esté consumiendo per se suplementos de potasio. Estas van a ser igual las recomendaciones que hace el American College of Cardiology, que es seleccionar según las necesidades del paciente. Igual se deben de aumentar las dosis cada 2 semanas hasta las dosis máximas objetivo. Monitoreo de la hipercalemia con tasa de filtración glomerular a los 3, 7 y 90 días. Y pues estos son los estudios en los que se evidenció su uso, RACE, la espironolactona y énfasis heart failure en caso de plerenona. Y igual los criterios de inclusión muy similares, principalmente con una FEBI menor al 35%, y pues en el de plerenona fueron un poco más selectivos, que se incluyó pacientes con intervalo QRS ensanchado, hospitalización en los últimos 6 meses y niveles elevados de BNP. En el caso de la espironolactona, pues su uso por 2 años se vio una reducción en el 30% de mortalidad por todas las causas y 35% por causa cardíaca. Y en el caso de la eplerenona, su uso por 1.8 años se vio una reducción en el 37% de la mortalidad cardiovascular y hospitalización por la misma causa, y un 24% de mortalidad por todas las causas. Entonces, ambos fármacos han presentado evidencia beneficiosa de su uso, por lo cual también son un pilar básico en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. El siguiente grupo de fármacos son los diuréticos, ya sea de los 3 grupos que les presenté, de ASA, tiazidas, ahorradores de potasio, y pues entre sus beneficios es que van a reducir los signos y síntomas que están dados por la congestión sistémica, es decir, el edema o la disnea, en pacientes con eyección reducida. Sin embargo, su uso nada más se ha visto respecto a la sintomatología. No se han estudiado sobre todo sus efectos en la morbimortalidad.
Sin embargo, los diuréticos de asa y astaxidas sí se ha visto que reducen el riesgo de muerte y empeoramiento en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Sus indicaciones pues van a ser que el paciente esté presentando síntomas y signos de retención hidrosalina, esto para mejoría clínica, capacidad de ejercicio y reducción de hospitalizaciones por la insuficiencia cardíaca. Entre sus efectos adversos va a ser la depresión de volumen, hipotensión arterial, deshidratación, la instauración de una insuficiencia renal, sobre todo si no se monitorean bien las dosis o si el paciente está como tal en una enfermedad renal crónica y no les damos las dosis adecuadas, así como alteraciones en los electrolitos, por lo cual es de vital importancia el monitoreo de los mismos durante todo el tratamiento que nosotros estemos dando los diuréticos. Y entre sus contraindicaciones de uso va a ser datos de hipovolemia o deshidratación, evitar el uso concomitante con AINES, ya que va a traer una disminución en su efecto beneficioso y pues también mayor presentación de efectos adversos del fármaco y pues con una dosis de filtración menor a 30 mililitros. Las recomendaciones que hace el American College of Cardiology de este grupo de fármacos es que se debe de seleccionar e instaurar la dosis de tratamiento con la tasa de filtración glomerular que presenta nuestro paciente. Esto es de vital importancia. También menciona y hace mucho énfasis en el monitoreo principalmente de la TA, muy básico de electrolitos y la tasa de filtración glomerular conforme nosotros vayamos instaurando ese tratamiento, no nada más al inicio. Y si se llegan a dosis topes máxima del medicamento, por ejemplo, furosemida 80 miligramos cada 12 horas, y nuestro paciente sigue con datos de congestión sistémica o el efecto clínico que nosotros estamos observando es poco o nulo, hay dos opciones. Se puede cambiar a un diurético de una acción distinta o añadir una antiácida al diurético ya utilizado. Entonces, hay tres grupos principales que son los diuréticos de asa, las tiacidas y los ahorradores de potasio. Nosotros los podemos utilizar y titular si estamos usando ya sea IECAS o ARAS. El siguiente grupo de fármacos, y que es el de los más novedosos y sobre todo beneficiosos que se ha estudiado, es el inhibidor del receptor de angiotensina y neprilicina, es decir, el valsartán sacubitril, que sus siglas son el INRA, con un nivel de evidencia 1B. Estos fármacos van a lograr sus efectos principalmente por una inhibición dual de acción. El primero es valsartán, pues como va a ser un antagonista del receptor de angiotensina y aldosterona, con la inhibición del receptor AT1 de la angiotensina, y junto al sacubitril, que va a inhibir a la naltrexina endógena, va a aumentar los niveles de esta junto con del BNP con la bradicinina. Entonces, esta inhibición dual va a tener distintos efectos en el organismo, como aumento de esta diuresis para disminuir la retención hidrosalina, la natriuresis, esta relajación miocárdica, el antirremodelado que está presentando o que ya presenta muchas veces el paciente en un estadio moderado o avanzado, el antirremodelado para que ya no se siga la vasoconstricción, la retención hidrosalina y esta hipertrofia. Entonces, en el estudio que tiene mayor evidencia de uso de este fármaco, que es el Paradigm Heart Failure, se ha visto que hubo una mejora en la calidad de vida, progresión de la insuficiencia cardíaca, hospitalización y mortalidad total, sobre todo cuando este se utilizó junto con betabloqueadores o antagonista de aldosterona. Por lo cual, actualmente sus indicaciones, tanto de la Sociedad Europea como del American College of Cardiology, van a ser en pacientes ambulatorios, principalmente estadio 2 y 3. Esto sí es importante, el estadio del paciente, que estén con un tratamiento óptimo máximo tope de IECAS o ARA2 junto con betabloqueador y antagonista de aldosterona, esto para reemplazar a los IECAS o ARA2 y sobre todo que no existan contraindicaciones o que no sea tolerado. Sin embargo, no se ha visto evidencia de beneficio cuando el paciente ya se encuentra en una insuficiencia de estadio terminal. Eso sí es importante. Entre sus efectos adversos van a ser igual, muy similares a los demás grupos farmacológicos. Uno es la hipotensión, y pues aquí se recomiendan, si es sintomática, se debe disminuir las dosis del fármaco al 50% o de plano suspender si no se tolera. Igual va a ser un deterioro en la tasa de filtración glomerular, que son las recomendaciones y el seguimiento similar al grupo de IECAS y ARA2. Y la hipercalemia, que va a ser exactamente igual lo mismo, si estamos entre 5.5 y 6, disminuir la dosis al 50% y suspender cuando es mayor a 6 el potasio. Entre sus contraindicaciones, pues va a ser los antecedentes de edema, lo mismo, la tasa de filtración glomerular menor a 30,
El uso concomitante con dietas o ARA-2 no va a ser recomendado, por lo cual, por favor, si dan este medicamento, jamás lo combinen junto con un dieca. Recuerden, va a ser en reemplazo de este grupo de fármacos. También cuando el paciente está presentando ya per se una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, ya que pues recordemos que un efecto adverso principal es la hipotensión y pues el potasio elevado. Las recomendaciones que hace el American College of Cardiology respecto de este fármaco es que si nosotros empezamos con nuestro paciente con un YKWARA2, para cambiar a este fármaco se deben de dejar pasar mínimo 36 horas para su uso, esto para protección de la tasa de filtración glomerular, ya que si se da en un lapso menor a este tiempo puede traer un decremento en la tasa de filtración glomerular importante. Entonces es importante esta recomendación que hace la Sociedad Americana. Y pues se debe de iniciar con las dosis menores para evitar los efectos adversos, ya que si se dan con dosis iniciales tope, el paciente puede presentar hipotensión importante y de inicio hacer que el paciente pues le tenga miedo al medicamento y no lo use, por lo cual pues sería un gran desperdicio, ya que este es un muy buen fármaco de los más novedosos que se ha utilizado. Y pues se debe valorar la tolerabilidad en 2 semanas y pues ir aumentando las dosis tope, iniciando ya sea con la mitad y ya ir al máximo a las dosis terapéuticas. El estudio que, como les mencioné, que se vio mayor evidencia de uso de este fármaco es el Paradigm Heart Failure, en el cual se evaluó este fármaco frente a enalapril en pacientes con estadio clínico 2 a 4, aquí se incluyó en estadio 4 con una FIBI menor al 40%, niveles elevados de péptidos natriuréticos, hospitalización en los últimos 12 meses, y pues se vio una reducción del 20% en la muerte cardiovascular o primer ingreso frente al enalapril. Entonces sí se ha visto que este grupo de fármacos es superior o es ya mucho más recomendado en lugar de los YECAS o ARA-2. El siguiente grupo de fármacos son los inhibidores del canal IF del nodo sinusal, es decir, la ibabradina con un nivel de evidencia 2AB, y pues entre sus efectos beneficiosos se ha visto reducción de la frecuencia cardíaca sin acompañarse de otros efectos adversos, por lo cual solo debe utilizarse en pacientes con ritmo sinusal. En el estudio SHIFT, entre sus beneficios, se vio una disminución en la mortalidad en pacientes que presentaban estos criterios, con una insuficiencia cardíaca con FEBI menor al 35%, taquicardia persistente a pesar del tratamiento mayor a 70 latidos por minuto y con la presencia de hospitalización en el último año en pacientes que están utilizando dosis máxima de beta bloqueador y ECASO-ARA y antagonista de aldosterona. Entonces van a ser estas las recomendaciones que nos está haciendo para su uso. Entre sus efectos adversos, este sí va a ser de todos los fármacos uno de los que va a tener mayores efectos adversos, por lo cual nos debemos de ir con prudencia respecto a su dosis de titulación, desde náuseas, vómitos, alteraciones en la visión, trastornos psiquiátricos, bradicardia, por lo cual sí es importante si el paciente no está presentando taquicardias sostenidas, no se debe de dar. Aquí sí es de vital importancia esta recomendación y aumenta la incidencia de fibrilación auricular, por lo cual esta va a ser una de sus principales contraindicaciones. Si el paciente está ya con una arritmia identificada, principalmente FA, por favor no se le debe de dar ya que va a ser contraproducente su uso. Si el paciente también está presentando una inestabilidad cardiovascular como síndrome isquémico coronario, hipotensión grave, tampoco se debe utilizar. Todavía no se ha visto si es seguro utilizarlo en pacientes con una tasa de filtración menor a 15 mililitros, por lo cual está en duda su uso en caso de embarazo o lactancia y pues como todos los demás, alergia grave. Entonces, las recomendaciones que hace la Sociedad Americana pues va a ser reevaluar los beta bloqueadores que estén a dosis máximas, que no estemos logrando este efecto que estamos buscando en la disminución de la frecuencia cardíaca y de vital importancia que el paciente está en ritmo sinusal. Entonces es importante iniciar con dosis bajas e ir escalando poco a poco, sobre todo en pacientes mayores de 75 años, de iniciar con dosis menores a la dosis inicial, con un 25% de la dosis tope, y pues ir evaluando en 2 a 4 semanas, dependiendo de la frecuencia que está presentando el paciente. Si ya está con una frecuencia de 50 a 60, pues se puede mantener la dosis habitual. Si está aún persistiendo con taquicardia, se puede aumentar la dosis máxima a la dosis objetivo. Y pues si está presentando bradicardia sintomática, pues se puede reducir la dosis o de plano descontinuar. Y el estudio que pues evidenció la efectividad, como les mencioné, de este fármaco, pues fue el estudio SHIP, donde se evidenció una reducción del 18% de la mortalidad por hospitalización cardiovascular y de la misma.
El siguiente grupo de fármacos que está recomendados y que se ha estudiado es la combinación de hidralazina y dimetato disosorbide con un nivel de evidencia 2AB y sobre todo este se ha visto evidencia de uso en estudios del American College of Cardiology en pacientes de ascendencia afroamericana, en el cual se podría utilizar como una alternativa a los YCAS-2. Sin embargo, ellos también se reconoce que su beneficio ya ha sido superado por este grupo de fármacos, por lo cual sus indicaciones se limitan solamente cuando el paciente tiene contraindicaciones para los YECAS, ARA2 o sacubitril valsartán, y que el paciente persista con dosis a pesar del tratamiento de dosis tope máxima de YECAS o ARA2, beta bloqueador o antagonista de aldosterona, sobre todo si son de raza negra, ya que se ha visto aquí una mayor resistencia al efecto de estos fármacos y el uso de hidralazina y dinitrato disosorbide se ha visto que son más efectivos en este grupo poblacional. Entre sus efectos adversos, pues va a ser igual como en todos, hipotensión arterial sistemática, deben de ajustar dosis, la presencia de pleuritis o pericarditis, fiebre, exantema súbito, síndrome similar al lupus y la presencia de artromialgias. Entre sus contraindicaciones, pues va a ser la hipotensión sintomática, si el paciente ya tiene un diagnóstico establecido de lupus eritematoso sistémico o en caso de nefropatía grave. Y los siguientes fármacos son fármacos que tienen beneficios aún incierto o no probado para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El primer grupo son la digoxina origitalicos con un nivel de evidencia 2AB. Está en controversia su uso ya que no se sabe si aumenta el riesgo potencial de hospitalizaciones y mortalidad en pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, por lo cual sus recomendaciones de uso se limita a pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con FA y taquicardia a pesar de un tratamiento efectivo con beta bloqueador o cuando estos no son tolerados. También cuando el paciente está en ritmo sinusal y persiste con síntomas a pesar de la dosis topi de IECAS o ARA2, beta bloqueador, esto para reducir las reducciones por hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entre sus contraindicaciones va a ser si el paciente está presentando diversos tipos de bloqueos, ya sea de segundo o tercer grado auriculoventricular, y que no tenga un tratamiento eléctrico efectivo permanente o que no se esté controlando esta situación. También si el paciente está presentando síndromes de preexcitación o que intolera la digoxina. Y pues entre sus efectos adversos, pues va a propiciar la presencia de bloqueos inauriculares y auriculoventriculares, arritmias auriculoventriculares, sobre todo si hay descontrol en los niveles de potasio. Y recordemos que este es uno de los fármacos que tiene menor ventana terapéutica. Entonces, deben de ser sumamente estrictas las dosis que se le deben dar al paciente porque puede presentar signos de toxicidad con mucha frecuencia. El siguiente son las estatinas o los inhibidores de la hidroximetilglutariel coenzima A, que pues aunque en algunos estudios que pacientes ya tenían enfermedad aterosclerótica se ha visto que sí reducen su mortalidad, si el paciente no tiene esta comorbilidad o característica, no van a ser efectivas para mejorar su pronóstico, por lo cual solamente va a estar reducido o recomendado a pacientes que ya antes de la insuficiencia cardíaca del diagnóstico y del tratamiento de la misma ya estaban usando estas estatinas y pues se debe considerar su uso. No hay ningún problema que se continúe, pero si no presenta esta característica no está recomendable o no hay ninguna evidencia de beneficio. Otros son los anticoagulantes orales o antiagregantes con un nivel de evidencia 3B y excepto que el paciente tenga FA, no se ha visto beneficio de su uso usando anticoagulante oral para reducción en la morbimortalidad versus a placebo o con aspirina. Tampoco hay beneficios de uso de tratamiento antiagregante en pacientes sin enfermedad arteriosclerótica subyacente y pues en pacientes sobre todo de edad avanzada, su uso indiscriminado pues es un importante riesgo de sangrado gastrointestinal y descompensación cardiovascular. Entonces, si el paciente no tiene estas condiciones, no hay ninguna razón por lo cual utilizarlos. Y por último, del tratamiento farmacológico, están los fármacos que no están recomendados o que incluso llegan a ser perjudiciales para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica. Y como lo mencionó el doctor en la primera clase, son los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos con un nivel de evidencia 3A, es decir, que su uso no está recomendado y es perjudicial. Sobre todo, los que se han visto es el del diltiazem y verapamilo, los cuales han demostrado que son sumamente peligrosos para pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, ya que estos aumentan el tono simpático y tienen un perfil de seguridad negativo. Solamente se deben de utilizar si existe una indicación convincente o que no haya ninguna otra alternativa de uso. Sin embargo, si no hay necesidad de utilizarlos, no se deben de utilizar.
Muy bien. La siguiente parte o eslabón del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es el tratamiento eléctrico de la insuficiencia cardíaca. Aquí vamos a empezar primero con los tratamientos percutáneos implantables para la insuficiencia cardíaca. Y pues su justificación de uso es que principalmente una de cada 5 personas va a sufrir o va a evolucionar hacia insuficiencia cardíaca crónica de tipo progresiva y que pues esta va a ser la principal causa de muerte en pacientes con esta patología. Todos estos tratamientos principalmente van a estar centrados en la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida y pues el uso de esos tratamientos nos van a ayudar a aliviar los datos de congestión y bajo gasto cardíaco que está presentando el paciente. Me están preguntando, perdón, que si, de que si iba a exponer Fernando o algo así, perdón. Ah, ok, disculpen. Y pues también nos va a ayudar en reducir las presiones de llenado y consumo miocárdico de oxígeno. Hay distintas opciones y recomendaciones que nosotros vamos a utilizar estas opciones de tratamiento. El primer, con un nivel de evidencia 1A, es que se debe de utilizar un dispositivo de asistencia de la auricular, sobre todo en pacientes que están recuperados de arritmia ventricular, y esto para reducir el riesgo de muerte súbita y la mortalidad, sobre todo en pacientes que tienen una esperanza de vida mayor a 1 año y que están presentando un buen estado funcional. También se debe de implantar un dispositivo de asistencia ventricular en pacientes que tengan un IJA 2 a 3 con una insuficiencia cardíaca sintomática y FEBI menor al 35%, con una esperanza mayor a 1 año de vida y que tengan enfermedades como cardiopatía isquémica, excepto infarto agudo al miocardio y miocardiopatía dilatada. Eh, También se puede considerar su uso dispositivo de asistencia portátil como tratamiento puente, que vamos a ver en qué consisten estos en conceptos más adelante y que tengan un riesgo de muerte súbita. Sin embargo, no va a estar recomendado el DAI en pacientes en los primeros 40 días posterior a un infarto agudo al miocardio, ya que se ha visto que no mejora el pronóstico en este tipo de pacientes. Y el dispositivo implantable no va a estar recomendado en pacientes que ya estén en una insuficiencia severa o de estadio avanzado, tipo 4, que tengan síntomas graves refractarios al tratamiento, ya que no se ha visto beneficio de su uso. Entonces va a haber distintas modalidades de este tipo de tratamientos percutáneos que van a ser ya una de las opciones más novedosas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. El primero van a ser los llamados dispositivos de descompresión de la aurícula izquierda o llamados shunts, como lo vemos en esta tabla, son estos dispositivos. Y pues sus principales beneficios de uso es que estos dispositivos van a lograr un desvío de la sangre entre ambas aurículas, esto para disminuir las presiones que están sumamente elevadas, y pues sus principales indicaciones van a ser secuelas por hipertensión de la aurícula izquierda, ya que va a estar presente en 90% de pacientes que están presentando datos de congestión pulmonar. Sus beneficios van a ser principalmente la mejora de la congestión pulmonar, ventilación, disnea y la disminución en las hospitalizaciones. De estos dispositivos van a ser dos los más importantes. El V-Wave, que lo vemos en medio de ambas imágenes, que va a ser un implante percutáneo que se va a instaurar en fosa oval y que va a traer una mejora de cuando el paciente se encuentra en un estadio funcional 3 y lo va a reducir incluso a un estadio 2A1 en un 89%. Entonces, se ha visto que sí es un tratamiento de suma efectividad para lograr esta mejora en el estadiaje clínico del paciente. Y otro dispositivo que también se ha visto su uso es el IASD, en el cual, a grandes rasgos y para que se entienda, se va a crear una comunicación interauricular permanente y en este estudio a los pacientes que les instauró este dispositivo, el 52% va a presentar una reducción de la presión capilar pulmonar enclavada en reposo y 58% en ejercicio, por lo cual va a haber una derivación de sangre auricular como nuevo tratamiento de la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección conservada en este caso. Otro tratamiento o grupo de dispositivos percutáneos implantables son los dispositivos percutáneos de restauración ventricular izquierda, que es el llamado sistema parachute, lo vemos en esta imagen, y pues su beneficio de uso es que va a traer una reducción del volumen del ventrículo izquierdo, reconfiguración geométrica y movimiento sincronizado.
Entre sus beneficios, pues va a ser una mejora en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo que se vio posterior a remodelado fibroso a contractil miocardio. Ejemplo, posterior a un infarto a miocardio que desarrolló la insuficiencia cardíaca. Entonces, de los más estudiados, como les mencioné, es el sistema parachute, en el cual se va a establecer un punto con la pared apical del ventrículo izquierdo para colocar un tracto dirigido hacia el tracto de salida ventricular. Y pues el más beneficioso y que ya terminó el estudio del sistema parachute 3, que pues va a traer sobre todo una mejora en la capacidad de ejercicio de la distancia recorrida en 6 minutos en pacientes que se encuentran en estadio clínico 2 a 4, que ya tienen una FEBI reducida del 15 al 40% y pared dilatada asimétrica. Y los siguientes dispositivos percutanos implantables son los dispositivos de monitoreo de presión de las aurículas. Y pues aquí lo que se va a lograr con estos dispositivos van a ser determinaciones directas de presiones intracardíacas. Esto, como lo mencionaba el doctor en la primera clase, con el catéter de Swan-Ganz. Esto para un diagnóstico mucho más exacto del estado hemodinámico del paciente, pronóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entre sus objetivos principales de uso va a ser la prevención y el tratamiento inmediato de cuando el paciente está presentando descompensaciones de insuficiencia cardíaca crónica mediante dispositivos inalámbricos intracardíacos que van a estar registrando constantemente las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Los principales dispositivos y estudios de este tipo de dispositivos son el dispositivo Chronic, en el cual va a haber un registro continuo de la presión ventricular, similar a lo que hace un marcapasos con la frecuencia cardíaca, y va a ser colocada en el tracto de salida del ventrículo derecho. Y en el estudio Champions, en el cual se utilizó este dispositivo, se vio que hubo una disminución del 28% en rehospitalizaciones durante los primeros 6 meses que se les implantó este dispositivo a los pacientes en la arteria pulmonar, y pues actualmente es un dispositivo muy seguro y está aprobado por la FDA. Aquí en esta tabla del artículo que me pasó el doctor Trujillo, pues se resumen todos los fármacos de beneficio de uso, los estudios que ya les mencioné, y pues son todos los que están disponibles actualmente. De los tratamientos más novedosos y que su estudio actualmente está en progreso, son los tratamientos inyectables con terapia celular o genética o de resincronización neuromodular. Pero pues aún son estudios que se están haciendo en evaluación y sus resultados no están terminados. El siguiente grupo de tratamiento eléctrico de insuficiencia cardíaca es la llamada terapia de resincronización cardíaca. ¿En qué va a consistir esto? Va a ser a grandes rasgos la corrección de la sincronía auriculo-biventricular debido a la presencia de trastornos de la conducción eléctrica que están presentando algunos pacientes con insuficiencia cardíaca principalmente avanzada. Esto mediante estimulando la aurícula y el ventrículo derecho con la técnica clásica y el ventrículo izquierdo a seno coronario con la técnica nueva. ¿Cuáles van a ser sus indicaciones de uso de esta terapia de resincronización? Es importante porque aquí sí es específico para este tipo de pacientes. Van a ser pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca, pues no mencionaba principalmente el estadio, pero pues son estadios moderados avanzados, que estén en ritmo sinusal con complejo QRS ancho mayor a 150 milisegundos y que tengan en esta morfología de QRS un bloqueo de rama izquierda. Se ha visto el principal beneficio en bloqueo de rama izquierda, aunque también podría ser beneficioso cuando no hay bloqueo de rama izquierda. Pero bueno, el principal beneficio de uso es en bloqueo de rama izquierda, que están presentando una FEBI menor a 35%, es decir, una fracción de eyección reducida, a pesar de recibir tratamiento médico óptimo para mejorar los síntomas y reducir la mortalidad. También se puede utilizar en lugar de marcapasos del ventrículo derecho. Sin embargo, es importante recordar estas recomendaciones de uso, ya que esta terapia sí está contraindicada para pacientes que tienen complejo QRS normal o menor a 130 milisegundos, ya que su uso puede ser contraproducente, ¿vale? Van a ser dos tipos de terapias principales de terapia de resincronización. La primera, como les mencioné, es la terapia convencional, en el cual va a corresponder en dos principales grupos. La estimulación endocárdica del ventrículo izquierdo, que va a tener la técnica clásica con un cable de estimulación bipolar con atornillamiento convencional, que se va a implantar a través de una punción transeptal, como lo vemos en esta imagen. Y pues su beneficio de uso fue en el estudio ALSYNC, en el cual se hubo una mejora en la clase de la NIJA y disminución del volumen telediastólico. Y pues hay nuevas alternativas sin cables, como en el estudio YCT-CRT y SELECT-LB,
en el cual también hubo una mejora en la clase de la NIJA, aumento en la fracción de eyección ventricular, con una mejora en la puntuación clínica y mejora también en la evaluación de los parámetros ecocardiográficos. Y otra opción de terapia de resincronización cardíaca convencional o clásica es la estimulación de las DGIS, que va a ser una opción para evitar efectos nocivos de la estimulación del ventrículo derecho a largo plazo, pues como se hace en las técnicas convencionales anteriores. Probablemente puede estar indicado en pacientes en los que el bloqueo de rama izquierda en el estudio electrocardiográfico se localiza que están localizado muy proximal al sistema de conducción, y esto para restablecer un patrón de activación normal. Y pues tanto la estimulación selectiva como no selectiva van a ser capaces de restablecer la sincronía eléctrica y mecánica normal del ventrículo izquierdo, ¿vale? Y pues los pacientes que se van a beneficiar más de esta terapia van a ser pacientes en insuficiencia cardíaca que están presentando esos trastornos de ritmo a pesar del tratamiento médico óptimo, principalmente con los betabloqueadores, en caso de asincronía ventricular identificada por electrocardiograma o ecocardiograma, optimización y programación de estos dispositivos y sobre todo para la prevención de la muerte súbita cardíaca, que se ha visto que sí tiene un beneficio importante. Y la nueva terapia de sincronización cardíaca son con los cuadres cuadripolares y estimulación de múltiples puntos en el ventrículo izquierdo. Sobre todo, su justificación de uso es que van a actuar en un área eléctrica mecánica importante para la activación tardía del ventrículo izquierdo y su estimulación. Y pues entre sus principales ventajas es que no es necesario implantar múltiples cables en el ventrículo izquierdo, como se hacía en las técnicas convencionales, por lo cual se van a disminuir las complicaciones de la intervención que ya per se tienen los métodos convencionales. Y pues este dispositivo se hace mediante reposicionamiento electrónico del ventrículo izquierdo con estimulación de vectores en este mismo ventrículo y con el nervio frénico. Y pues sus beneficios van a ser principalmente mejora en la resincronización eléctrica del ventrículo izquierdo, menor riesgo de muerte cardiovascular, mejora en la contractividad del ventrículo izquierdo, los parámetros hemodinámicos, reducción en esta amplitud del complejo QRS, por lo cual es recordar siempre que es una de las principales indicaciones de uso, y el tiempo de activación de este ventrículo izquierdo, ¿vale? Y pues ya casi para terminar, vamos a ver respecto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada o terminal. Ya que recordar que a pesar de el avance que se ha hecho en toda la terapia farmacológica, los nuevos fármacos que se han hecho, los dispositivos implantables más novedosos, se ha visto que el pronóstico, tanto en países de primer mundo como en países en desarrollo como México, el pronóstico de esta enfermedad todavía continúa siendo muy malo, y se calcula que un 5% en general de los pacientes con insuficiencia cardíaca ya se va a encontrar en un estadio terminal, y pues de estos un pequeño porcentaje va a requerir como tal un trasplante cardíaco, ya que va a ser su única opción de tratamiento eficaz para poder vivir prácticamente. Sin embargo, pues los largos tiempos de espera y el poquísimo número de pacientes que son candidatos y disponibles de un trasplante cardíaco, pues ha hecho o ha favorecido el desarrollo de estas técnicas de asistencia circulatoria mecánica o pretrasplante que van a ayudar a la supervivencia de estos pacientes. Y pues es importante que antes de pasar a estos tratamientos, pues identifiquemos o sepamos que es una insuficiencia crónica avanzada. Es cuando el paciente ya se encuentra con sintomatología en clase funcional 4 principalmente, que ya es con la disnea en reposo, que presenta importantes datos de congestión sistémica pulmonar y datos de hipoperfusión a pesar de tratamiento múltiple óptimo a dosis máximas, que ya con estudios ecocardiográficos está presentando una disfunción cardíaca grave, principalmente con una fibra menor al 30%, que ya tiene un deterioro grave de la capacidad funcional y que mínimo durante los últimos 6 meses tuvo una hospitalización por empeoramiento de los datos de la insuficiencia cardíaca, y que todas las anteriores intentos de optimización con los fármacos, con el tratamiento farmacológico, fue ineficaz. ¿Vale? Entonces hay una clasificación que se usa para la insuficiencia cardíaca crónica, que es la llamada clasificación Intermax, en la cual nos van a clasificar al paciente de un estadio 7, que es el más beneficioso, donde no está tan mal el paciente, que tiene un estadio clínico NIJA 3, hasta el número 1, que ya está presentando un choque cardiogénico, que ya es un estadio NIJA 4 en reposo, y en el cual nos vienen las descripciones de que está presentando clínicamente el paciente,
y cuáles van a ser los dispositivos que van a estar recomendados en estos pacientes. El que se ha visto mayor uso y que tiene mayor beneficio en cualquiera de los niveles de Intermax de insuficiencia cardíaca crónica avanzada es el dispositivo de asistencia ventricular izquierdo que se puede utilizar desde el estadio 7 hasta el estadio 3 principalmente. Ya cuando el paciente se encuentra en los últimos dos estadios, en el cual pues ya presenta un rápido deterioro, ya necesita tratamiento inotrópico continuo para constantes hemodinámicas o ya presenta choque cardiogénico, ya se recomiendan otros dispositivos u otras opciones de tratamiento como soporte vital externo o oxigenación extracorpórea. Y pues también nos evidencia la supervivencia a un año que presenta el paciente con el uso de este David, que va desde un 93% máximo cuando está en estadio 5 hasta un 52% cuando ya está en el peor estadio. Entonces, estos dispositivos son denominados dispositivos de asistencia mecánica circulatoria, los cuales van a ser dispositivos artificiales que van a ser utilizados en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, descompensada o crónica terminal, donde les comentaba que a pesar del tratamiento farmacológico máximo optimizado, no van a responder al mismo. Sus objetivos que van a hacer, van a ayudar a descargar este ventrículo que está ya por sí delimitado, que no está respondiendo efectivamente, para ayudar a mantener una perfusión orgánica adecuada. Y pues el principal y que como les mencionaba que va a ser el que ha traído mayor beneficio de uso es el dispositivo de asistencia ventricular izquierda que va a ser utilizado en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica refractaria a tratamiento farmacológico y pues sus beneficios ha sido que son una opción ante la limitación de disponibilidad del trasplante cardíaco y este dispositivo de flujo continuo van a ser una alternativa al trasplante cardíaco. Hay varios tipos de dispositivo de asistencia ventricular, dependiendo de las características que esté presente. Por ejemplo, al ventrículo que se le aplica asistencia izquierdo o derecho, o también el llamado ventricular o corazón artificial total, que va a traer una asistencia a todo el corazón prácticamente. Sí, en dónde se localiza, si es dentro o fuera del cuerpo, el flujo que presenta o el tipo de bomba que está presentando, pero esto pues ya son aspectos más técnicos del mismo. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Principalmente recordar que van a ser dispositivos que van a ayudar o asistir al paciente, sobre todo si se está buscando o si ya se vio el requerimiento que el paciente necesita trasplante cardíaco. Entonces, estos dispositivos nos van a ayudar a alargar un poco la supervivencia hasta que sea encontrado un candidato adecuado para trasplante cardíaco principalmente. Entonces, todos estos van a ser conceptos que nos van a ayudar a su uso en el paciente. Algunos de ellos es el puente a la decisión o puente-puente que se va a utilizar a corto plazo en pacientes con shock cardiogénico para estabilizar hemodinámicamente al paciente. Candidato a ser puente en el cual se van a utilizar estos dispositivos para conseguir que un paciente que no sea apto a trasplante cardíaco, como lo vamos a ver en un momento por las contraindicaciones, logre ser candidato a trasplante. Puente a trasplante, esto es en el transcurso en el que el paciente está esperando el trasplante, se pueda mantener con vida. Puente a la recuperación, esto es para mantener con vida al paciente para recuperar la función cardíaca y retirar esta asistencia mecánica. Ay, oye, si lo sé que así pasando. Y, ¿perdón? Yo me quedé. Y la terapia de destino es como una alternativa al trasplante en pacientes que por alguna contraindicación ya no son candidatos a trasplante cardíaco o que la lista de espera sea sumamente exorbitante. Y pues van a ser de dos tipos principales, que van a ser los de corta y larga duración. Los de corta duración, su objetivo va a ser la asistencia a pacientes que están hemodinámicamente inestables durante días o semanas nada más, que van a ser pacientes en shock para ganar tiempo para recuperación o como puente trasplante, como les había mencionado. Los dos principales dispositivos que se han visto y estudiado son el ECMO-VAC, que lo vemos en la imagen A, y el CETRIMAC, que es el B, que son los preferidos cuando el paciente se encuentra en estadio terminal Intermax 1 o 2, es decir, cuando ya está con asistencia de inotrópicos continua o que está en choque cardiogénico. Sin embargo, se ha visto que a pesar del uso de estos dispositivos de corta duración, la mortalidad en estos pacientes continúa siendo alrededor del 50%. Entonces sí son efectivos, pero pues desafortunadamente tampoco pues se ha visto un gran avance en la disminución de la mortalidad, ¿vale? Entonces, para tener esto en consideración. Y los más nuevos son los dispositivos de asistencia ventricular de larga duración, que son los que han traído mejor supervivencia libre de ictus y fallos del dispositivo. Y pues actualmente
Más del 90% de este tipo de dispositivos son de flujo continuo y son la opción preferida para la asistencia a largo plazo en los pacientes previo a que están recibiendo o ser candidatos al trasplante cardíaco. Van a ser distintas opciones de tratamiento, dependiendo de las características, como les mencioné, si son de una sola, de asistencia de un solo ventrículo o si son biventricular, si es de flujo continuo o pulsátil, si están intra o extracorpóreos, ¿de acuerdo? Y ya por último, respecto al tratamiento, es como tal el trasplante cardíaco, que pues en su definición va a ser aún al día de hoy el tratamiento de referencia para la insuficiencia cardíaca terminal, ya que se ha visto que pacientes que logran ser candidatos o que logran sobrevivir al trasplante mejoran su supervivencia, su estado funcional y la calidad de vida. Entre sus beneficios, después de que fue exitoso el trasplante, hubo una mejora en la supervivencia, capacidad de ejercicio, calidad de vida e incluso reincorporación laboral versus el tratamiento convencional que vimos anteriormente. Entre sus limitantes, obviamente, es uno de los trasplantes más difíciles y con menor cantidad posibles actualmente. Es sumamente caro realizar este procedimiento y aún así, en países del primer mundo presenta una mortalidad del 15% aproximadamente durante el primer año. Sus complicaciones, aún así es un procedimiento con una eficacia no tan buena y presenta complicaciones alrededor del tratamiento inmunosupresor, como las que les menciono en la diapositiva. Estas son algunas de las estadísticas que saqué del Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes del año pasado, en el cual, debido a la pandemia de COVID-19, únicamente en el país se lograron realizar 50 trasplantes de corazón, cuando en años pasados las cifras se habían mantenido, o sea, sí habían sido importantes, pero por la pandemia de COVID vemos cómo hubo un decremento importante y pues algo pues de orgullecernos y de donde estamos nosotros siendo residentes es que pues el primer lugar nacional de trasplantes cardíacos junto con el Hospital de la Raza pues fue justamente el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que se realizaron tres trasplantes. Suena poco, pero pues es un gran logro, sobre todo con la pandemia de COVID que azotó el año pasado y que nos sigue azotando. Este es un algoritmo de manejo de tratamiento de la insuficiencia cardíaca que nos presenta la Sociedad Europea de Cardiología, que está disponible en este artículo, en el cual vamos a dividir en dos tipos, si el paciente está estable o no está estable. Si el paciente está estable, nosotros vamos a preferir dispositivos de asistencia ventricular de larga duración y si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, vamos a nosotros recurrir a cada una de las opciones de terapia destino, puente trasplante que les mencioné anteriormente. Sin embargo, mencionaba que si el paciente se encuentra en Intermax 1, o es decir, en un choque cardiogénico, la opción que se recomienda y la que debe ser la primera opción es la oxigenación extracorpórea. Sin embargo, pues es una opción sumamente poco disponible y que va a ser muy difícil accesar a ella, ¿vale? Pero pues bueno, esta es el algoritmo de tratamiento. Todo esto con el objetivo final que el paciente pueda ser candidato a un trasplante cardíaco. Entre sus indicaciones, esto es principalmente de la Sociedad Europea de Cardiología, que van a ser dos tipos de indicaciones, de emergencia y de emergencia nacional y regional. De emergencia nacional van a ser pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca avanzada, que ya están con asistencia mecánica circulatoria de corta duración o que tienen disfunción de dispositivos de asistencia ventricular de larga duración, ya sea de tipo mecánico, infeccioso o por tromboembolia. Y de emergencia regional es que el paciente, a pesar de que esté con fármacos vasoactivos y ventilación mecánica invasiva, no esté controlado o presenta importante sintomatología de insuficiencia cardíaca, que ya tenga un balón de contrapulsación aórtico o que tenga ya largo tiempo con este dispositivo de asistencia ventricular. Y una urgencia por lo cual podría ser una indicación de trasplante, pues es la tormenta arritmogénica, la cual es definida como más de 3 episodios en un día de taquicardia ventricular sostenida, taquicardia ventricular paroxística o fibrilación ventricular que requiera intervención a pesar del tratamiento arritmogénico máximo. Y pues estas son las contraindicaciones absolutas y relativas están presentes para que el paciente no sea candidato a un trasplante cardíaco. De las más importantes, pues obviamente son las absolutas, y es que el paciente tenga una esperanza de vida menor a 2 años. Es decir, si no tiene calculada una experiencia de vida mayor a 2 años, no puede ser candidato a trasplante. Que el paciente esté presentando un cáncer activo, el cual veamos que si se le somete al trasplante no logre sobrevivir al procedimiento, que esté con una enfermedad sistémica multiorgánica como lupus, amiloidosis y sarcoidosis, que tenga un EPOC grave descontrolado, lo mismo que tenga una nefropatía o hepatopatía descontrolable grave,
y que no se prevea que durante el trasplante cardíaco se haga al mismo tiempo un trasplante renal o hepático. También que tenga una hipertensión arteriopulmonar irreversible, aumento en la presión pulmonar sistólica mayor a 50 milímetros de mercurio o gradiente transpulmonar mayor a 12 milímetros de mercurio. Y pues de las relativas, la más importante podría decirse que son pacientes mayores a 70 años, aunque el artículo en el que me basé mencionaba que pues podrían ser candidatos si son estabilizados adecuadamente este tipo de pacientes y obviamente que no presenten ninguna de las contraindicaciones absolutas que se les presentó previamente. Bueno, ya como para final y como me lo solicitó el doctor, en estas tablas les incluyo comparaciones entre las guías americanas del 2021 y la guía europea del 2016 con cada una de sus semejanzas, las principales diferencias tanto del diagnóstico-tratamiento y también comparación en el nivel de evidencias del abordaje diagnóstico, tanto de la insuficiencia cardíaca, sintomática, con fracción de eyección reducida, fracción de eyección conservada y pues principalmente eso. Creo que por el tiempo les voy a dejarle la presentación para que lo chequen, pero bueno, son una de las principales indicaciones que también me comentó el doctor, pero no sé si quiere que lo dé doctor o lo dejo hasta aquí para que haya tiempo para dar comentarios. No, yo creo que lo podemos dejar aquí, ya lo puede revisar cada quien. La verdad es que sí, es una clase muy completa, muy bien, muchas felicidades. Gracias, doctor. Sí, nada más, creo que lo único sería resaltar la importancia del tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca crónica. Si, como han visto, el tratamiento duró como, no sé, más de 50 años sin que hubiera grandes cambios en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, el tratamiento farmacológico. Pues hasta antes de hace 10 años, pues había lo de siempre. Digital, beta bloqueador, tartrato de metoprolol, IECAS, diurético, antagonistas de la aldosterona y nada más. Y eso era todo de lo que se disponía. Y desde hace 10 años para acá, el tratamiento farmacológico ha cambiado radicalmente. Tanto así que, pues bueno, la expectativa o la calidad de vida del paciente, la disminución de la mortalidad por todas las causas y la calidad de vida se han visto beneficiadas de forma muy importante. El advenimiento de los ARNI, actualmente el uso de los ISGLT2, que también ya es seguramente en las próximas guías de la Sociedad Europea de Cardiología, ya van a estar incluidas de hecho, como primera línea en el manejo de insuficiencia cardíaca crónica. Que eso es lo que vamos a estar aquí, vamos a seguir batallando con las autoridades centrales, porque al manejarlos, al ser en San Fernando lo tienen conceptualizado como únicamente hipoglucemiante. Entonces ha sido difícil porque finalmente ingresó aquí al hospital y somos el único hospital del país, del sector salud, que tenemos ARNIT, que tenemos ISGLT2, que tenemos los inhibidores o los bloqueadores de los canales F de sodio, que es la ivabradina. Somos los únicos que tenemos el tratamiento farmacológico más reciente en todo el país. Entonces, el manejo de la insuficiencia cardíaca aquí se ha vuelto de primer mundo y con acceso a todos los pacientes sin ningún problema. Entonces, lo que hemos batallado en el ISSSTE es con las decisiones en las autoridades a nivel central que por querer tal vez ahorrar algo de dinero, han tomado malas decisiones. Un ejemplo es los SARNI, la ivabradina, el salcubitrilo y valsartán, que la indicación se tiene que iniciar con 50 miligramos cada 12 horas e irlo escalando hasta llegar a 200 miligramos cada 12 horas. Si bien es cierto, hay que tener mucho cuidado porque sí baja muy rápido la presión arterial, entonces por eso se tiene que ir escalonando y hacer el ajuste cada mes. Son pocos pacientes los que llegan a la dosis de 200 miligramos cada 12 horas. El 80% o el 50% de los pacientes con falla cardíaca se quedan en los 100 miligramos cada 12 horas, un porcentaje
de un 30% o hasta 40% llegan a se quedan con 50 miligramos cada 12 horas porque no lo permite la presión arterial. Y solo un 10%, si acaso, se logra llegar a la dosis ideal, que serían 200 miligramos cada 12 horas. Entonces, ha sido muy complicado porque en San Fernando, para ellos fue muy fácil decir, no, vamos a comprar el de 200 y se la partimos. Y sí, se la parten, pero se la parten al paciente y a la pastilla, porque son fármacos que son de vida media, tienen una vida media corta o moderada, y que no tienen por qué fraccionarse. Entonces tienen que darse las dosis completas, porque ya sabemos que al fraccionarlas, si no están diseñadas para eso, pues primero no se puede dar la dosis exacta y después la vida media ya no es la misma. Entonces, y en San Fernando decidieron que van a comprar a nivel central la de 200 miligramos y para que se fraccione. Entonces, no es para nada lo adecuado. Aquí en el hospital tenemos de 100 miligramos y de 50 miligramos, que con eso nos podemos ir titulando a los pacientes. Tenemos ibabradina y tenemos ISGLT2, que eso nos ha tocado batallar porque llegó la indicación de que es para uso exclusivo de endocrinología, cuando actualmente los ISGLT2 ya se han convertido en fármacos de primera línea en falla cardíaca, aún en pacientes no diabéticos. Eso ya hay suficiente evidencia, incluso ya los posicionamientos actuales en falla cardíaca así lo marcan, ya como tratamiento de inicio. Entonces, pero bueno, finalmente disponemos de estos. Y tenemos la terapia de resincronización cardíaca, que esta finalmente es también cuando no hay una respuesta adecuada al tratamiento farmacológico. Pero antes estaba limitada a las pacientes con clase 3, clase 4. Cada vez ha habido mayor evidencia de que mientras más temprano resincronicemos al paciente cuando tiene un bloqueo de rama izquierda, si no tiene bloqueo de rama izquierda, no hay que resincronizarlo, no funciona. Tiene que haber bloqueo de rama izquierda. Y el QRS tiene que medir más de 150 milisegundos. Si mide entre 130 y 150, pudiera haber beneficio. Definitivamente menos de 120 no tiene indicación de resincronización. Y una resincronización adecuada o un paciente respondedor te puede subir hasta el 5% la función sistólica del ventrículo izquierdo, la fracción de expulsión. Entonces, es muy bueno y eso repercute directamente en la clase funcional y todos los parámetros hemodinámicos mejoran. Disminuye la insuficiencia mitral, tricuspidia, disminuye el remodelado ventricular. Tiene muchísimos efectos benéficos la terapia de resincronización cuando son respondedores de los pacientes. Entonces, ahora, de hecho, en algún momento se intentó hacer una punción transeptal a través del aurícula, del septum interauricular, para estimular el ventrículo izquierdo de forma endocárdica, porque actualmente no es algo habitual. De hecho, es muy raro que se hagan punciones transeptales para hacer estimulación endocárdica, por la complejidad que implica esto, porque tienes que hacer una perforación intracardíaca, tienes que pasar a través del septum interauricular, incluso en algunos casos hasta el septo interventricular, que eso lo vuelve sumamente complicado, y los costos, porque necesitas dispositivos adicionales. Lo que se hace, la resincronización clásica es, se pone un electrodo en el ventrículo izquierdo a través de una de las venas laterales, pero a través del seno coronario. El seno coronario es el drenaje venoso del ventrículo izquierdo. Entonces, y desemboca en el ventrículo, en la aurícula derecha. Entonces, a través del seno coronario se introduce el electrodo que va a ir hasta el ventrículo izquierdo, y la estimulación va a ser epicárdica. Y los otros electrodos se ponen en ventrículo derecho, en el septum interventricular. Ahora, si es un DAI resincro, se pone en la punta del ventrículo izquierdo, porque el calibre del electrodo y el capacitor son de un calibre importante. Entonces, cuando es DAI resincro, se coloca en la punta, además para tener más estabilidad por si se requieren descargas. Y el electrodo de la aurícula derecha se pone en la orejuela de la aurícula derecha. Esto lo que vamos a hacer es mantener la sincronía auriculoventricular
interventricular e intraventricular. Son 3 sincronías las que conseguimos y con esto todo el beneficio para el paciente. Ahora se está tendiendo a hacer una resincronización, pero solo con 2 electrodos. Eso es un electrodo que sigue siendo en la aurícula izquierda, en la aurícula derecha, y el otro electrodo que va en el haz de His. El haz de His sabemos que empieza en la aurícula, ¿sí? Está el nodo aurículo-ventricular en la aurícula y ahí empieza el haz de His y después ya pasa al ventrículo izquierdo. Entonces, esto permite hacer un mejor reclutamiento de la rama izquierda de las de His. Si se logra reclutar, pues desaparece el bloqueo de rama izquierda y entonces se mantiene un QRS normal y entonces prácticamente toda la conducción va a ser fisiológica, entonces, y se logra la resincronización. El porcentaje de pacientes que responden a esta terapia pues es muy alto. Aquí la dificultad es que se requieren dispositivos especiales para colocar un electrodo en las de His, porque se tiene que tener se han diseñado ya camisas especiales para colocarlo ahí. Entonces es un poquito más tardado que poner el del seno coronario, pero porque se requiere un dispositivo especial que además ese no está incluido los gastos del hospital, sigue siendo de compra directa, no así los resincronizadores. Ahora, la terapia de resincronización cardíaca, aquí en el 20 de noviembre es el hospital que más lo hace en el país. Es donde más resincronizadores y desfibriladores se ponen con respecto a cualquier otro hospital que quiera. ¿Por qué? Porque lo tenemos en cuadro básico y tenemos la facilidad de hacerlo. El resto de las terapias, bueno, ahora también, además de en falla cardíaca, también se están, todos estos dispositivos para mejorar disminuir el volumen del ventrículo izquierdo, realmente todos esos están en estudio, no hay ninguno que ya esté como parte de un tratamiento bien establecido, no, todavía falta mucho para que cualquiera de estos pueda ser funcional o se pueda hacer parte del tratamiento. Lo que sí hoy en día son los dispositivos que son oclusores, bueno, son unos clips que se ponen cuando en la falla cardíaca hay insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspidea severa. Entonces ahora por intervención mismo se están colocando y aquí en el hospital se están haciendo en forma habitual el poner clips en la aurícula, en la válvula mitral y tricúspide para reducir el grado de insuficiencia, ¿sí? Entonces, y somos los que más lo estamos haciendo en el país también. Y esto, pues bueno, tenemos aquí en el 20 de noviembre, somos afortunados porque tenemos la clínica de insuficiencia cardíaca, tenemos un hospital de día, estos están a cargo del doctor Gerardo Mercado. Incluso pudiéramos pedir una rotación en la clínica de insuficiencia cardíaca una vez que se reactive. Ya algunos ya conocen al doctor Mercado, pues ya lo conocen más como cardiocovidólogo que otra cosa. Pero él está muy dispuesto y además se puede aprender mucho en la clínica de insuficiencia cardíaca y sobre todo en el hospital de día que está en el tercer piso. El objetivo del hospital de día es evitar la hospitalización de pacientes. Si tienen una sobrecarga de volumen, se manejan en forma ambulatoria, duran hasta unas 6-8 horas. Se manejan diuréticos intravenosos, se estabiliza el paciente, incluso se pueden dejar algunas horas con fármacos como el levosimendan y se pueden egresar a su domicilio. Y esto evita las largas estancias de los pacientes y favorece mucho, además de que se ahorran recursos, gastos por hospitalización, pues para el paciente es mucho más cómodo y menos riesgos de que pesquen alguna infección o alguna otra cosa. Entonces, sí vale la pena que si pueden pedirle a sus jefes que después que se reanude la clínica de insuficiencia, pues para que puedan rotar con el doctor Mercado. Y creo que en el resto, doctor, pues lo hiciste muy bien, muy, muy completa. Muchas gracias, doctor. Felicidades. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Creo que no, ¿verdad? Dejaste todo muy claro, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy bien.
pues entonces, si no hay más preguntas, pues nos vemos entonces el lunes para seguirle con hipertensión pulmonar, ¿verdad? Así es, doctor, correcto, sigue ese tema. Sí, Ok. doc, y muchas gracias. Gracias. Muchas No, gracias, perfecto. doctor. No, al contrario, que está muy bien. Hasta luego.